Buenos días. Gracias, Juanjito. Gracias por esa bienvenida y por recordarnos un poquito lo que hemos visto los últimos domingos. Hoy recordemos el tema de Pablo, el Evangelio. La salvación provista por Dios a través o por medio de la muerte de Cristo en la cruz, que por supuesto fue completamente necesaria para la salvación, porque todos los hombres, sin distingo de condición, están bajo la ira de Dios. Así es que Pablo empieza, ¿se acuerdan? Empieza y se dirige primero a los paganos inmorales y les dice que estaban bajo la ira de Dios. Luego usa todo el capítulo 2 para demostrar que los moralistas, los religiosos y también los judíos, su pueblo, que se creen mejores que los paganos inmorales, no tienen excusa alguna. Que ellos tampoco alcanzaron el estándar de la justicia que Dios exige y por lo tanto están bajo pecado y la ira de Dios también está sobre ellos. Entonces, cuando Pablo menciona al pueblo judío, se levanta una duda. Si los judíos también están bajo la ira de Dios, entonces, ¿para qué la circuncisión? ¿Para qué se les dio todo el Antiguo Testamento? ¿De qué aprovecha entonces? Y al comienzo del capítulo 3, Pablo se toma un tiempo necesario para aclarar todas las objeciones que hay con respecto a este planteamiento, para que nadie pueda tener la más mínima duda cuando él concluya este pasaje y diga, no hay justo ni a uno. Y también, como termina diciendo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El capítulo 3 que comenzamos hoy, podemos dividirlo en tres partes. La primera parte va del versículo 1 al 8, y aquí Pablo entra en un diálogo con un contendiente imaginario, un contendiente judío imaginario, que le presenta objeciones. Unas objeciones que pretenden rebatirle a Pablo el punto de que los judíos están bajo la ira de Dios, ya que, según este contendiente, ellos son el pueblo escogido. Luego, del 9 al 20, citando el Antiguo Testamento, Pablo refuerza y confirma por qué todos los hombres, sin distinción, están bajo la ira de Dios. Y como les recordé como les dije hace poco, termina diciendo para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Luego, del 21 al 31, habiéndose tomado todo este tiempo, desde el versículo 1, 16 al 17, hasta el 3:20, todo este pasaje, Pablo se tomó todo este tiempo para demostrar con un amor profundo, demostrarle a todos los hombres que están bajo pecado. Y en el 21, en el 3, capítulo 3, versículo 21, Pablo comienza a declarar de una manera maravillosa el Evangelio otra vez, el medio de escape que Dios planeó e hizo y formó para escapar de su ira. Así es que Pablo en el versículo 21 empieza otra vez a retomar el tema de la salvación de todo aquel que cree. Y expone, quizás de la manera más gloriosa, explica la doctrina de la justicia
de Dios en Jesucristo. Y también nos va a exponer por qué era necesaria y cómo Dios la hizo posible. Pablo no corre. Pablo no va deprisa. Él no tiene ninguna prisa y quiere dejar muy claro delante del mundo entero este punto de la ira de Dios y el evangelio de la justicia de Dios en Jesucristo. Esto de no correr es un gran consejo. Comenzamos hace 21 semanas un viaje lleno de doctrina, lleno de enseñanzas que espero que ustedes estén aprovechando al máximo. Doctrinas, enseñanzas que deberían estar ensanchando nuestro discernimiento para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Romanos nos está equipando con enseñanzas, con doctrina sana que nos va a librar de todos los engaños que podrían existir. Entonces, todo esto, ¿por qué? Todo esto que estamos aprendiendo, ¿para qué? En la práctica, ¿para qué también? Porque estas enseñanzas nos deberían estar llevando a amar y agradecer de tal manera al Señor Jesucristo que solo queramos vivir para Él, que solo queramos agradarlo a Él, viviendo en santidad en toda nuestra manera de vivir. Entonces aquí, en el capítulo 3, se levanta el primer cuestionamiento. Uno que parece correcto y con algún sentido, una duda que se levanta de lo que Pablo acaba de enseñar. Entonces se levanta el primer argumento que dice así, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Para qué todo el Antiguo Testamento? ¿Qué ventaja tiene esto? No se puede negar que ellos fueron escogidos y que se les dio la circuncisión como señal. Eso es clarísimo en todo el Antiguo Testamento. Y Pablo no podía levantarse y decir que no había diferencia entre los judíos y los gentiles, porque siempre ha existido una diferencia. Ningún otro miembro de la raza humana podía venir a la salvación si no era por medio de la nación judía, allá en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? Ella primero tuvo que decir, tu pueblo será mi pueblo, para después decir, y tu Dios será mi Dios. Así es que ellos tenían un privilegio tremendo. Pero el punto es que los judíos no se pueden salvar por una señal externa, ni por ninguna otra cosa que no sea a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero esto no quiere decir que no tengan ninguna ventaja, ningún beneficio. El mismo Pablo, dice que tienen muchos, acabamos de leerlo, que tienen muchos y de muchas maneras. Pero solo nombra una ventaja de todos estos muchos que Pablo dice, de muchos beneficios, solo nombra una sola ventaja. Dice Pablo, le fueron dados los oráculos de Dios. Les fue dada la palabra de Dios. Quiero decirles algo.
no tenía que nombrar absolutamente nada más. Porque esta ventaja por sí sola era mucho más grande que todo lo que pasó en el Éxodo. Las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo para que pasaran en seco, el maná en el desierto, el agua en el desierto, la entrada a la tierra prometida, la caída de las murallas de Jericó, etcétera, etcétera. El hecho de que ellos hayan tenido la palabra de Dios era muchísimo más grande que cualquier otro beneficio. ¿Te sorprende esto? A mí me sorprendió que Pablo no hablara de nada de los grandes acontecimientos y grandes milagros del Antiguo Testamento como una ventaja. Simplemente mencionó, se les dio la palabra de Dios. Y correremos un gran peligro en nuestra vida si no entendemos esto como deberíamos. ¿Escucharon? Dios, todo el trato con el pueblo de Israel, todo lo que ustedes leen en el Antiguo Testamento, tuvo un gran propósito. Dios es increíble. Oigan el propósito. Para hacerte saber que no solo de pan viviría el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Entiendes? ¿Me explico? No sé cómo decirlo. Todo el trato de Dios con nosotros es para hacernos entender que no solo de lo físico y de lo que yo veo, yo vivo, sino que mi vida depende de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Esa palabra que tienes en tu mano, quiero decirte que es inspirada por Dios. Las palabras que escribieron los autores son las propias palabras de Dios. Por lo tanto, la palabra comparte toda la autoridad de Dios mismo. Tiene toda la autoridad de decirnos lo que debemos creer. No se puede criticar, ni se debe criticar, porque es inerrante, sin error. Aún más, es infalible, es incapaz de errar y es completamente confiable. Dice el Salmo 25 que quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Quiero decirte que Dios tiene un atributo maravilloso. Dios es un Dios que habla. Vamos a hacer una pequeña comparación de nuestro Dios con mayúscula y de los dioses con minúscula. Dice el Salmo 115 lo siguiente: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Los ídolos son dioses con minúscula, como dije antes. Y en este pasaje hay una enseñanza maravillosa. Se nombran 7 debilidades de los ídolos. El número 7 en la Biblia significa que algo es completo en sí mismo. Es completo, no falta nada. El 7 es un número como, digamos, de perfección. Y se nombran 7 debilidades de los ídolos. Eso quiere decir, en palabras muy sencillas, que los ídolos no tienen el más mínimo uso. Son completamente inservibles. Todo aquello en lo que tú pones tu confianza que no sea Dios
es completamente inservible, completamente débil. Pero hay otra enseñanza maravillosa para nuestra predicación y el tema que estamos desarrollando. Dentro de estas 7 características de los ídolos, 2 veces dentro de las 7 se refieren a no hablan. Dice que tienen boca, mas no hablan. Y dice la otra, no hablan con su garganta. Esto es lo peor que podemos esperar de un Dios. Un Dios que no habla. Que nos deja al aire, a la deriva, que tengamos que andar suponiendo toda nuestra vida qué es lo que Él quiere. Pausanias es un historiador griego, dicen que fue el primer guía turístico de la historia, y por él sabemos mucho de los monumentos griegos, etcétera, etcétera. Pausanias tiene en sus escritos cuenta que la gente iba al altar de Hermes, un dios griego, y luego echaban una moneda ahí en el altar y luego se tapaban los oídos y caminaban entre la multitud y en cierto momento se destapaban los oídos y las primeras palabras que escuchaban eran las palabras que tomaban como guía para su vida. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que es vivir así? Hoy en día existen aquellos que deciden su suerte y sus decisiones por el corte de unos naipes, por el lanzamiento de una moneda al aire, a través de los dados, por leer las líneas de la mano, por el horóscopo, la interpretación de sueños. ¿Se imaginan lo que es vivir en esa incertidumbre? Es algo terrible. Y definitivamente es miserable la vida de un cristiano al cual Dios no le habla, porque ha perdido contacto con Dios. No hay nada más terrible que pensar que Dios me ha abandonado, que Dios no me habla. Y muchas veces vivimos así. ¡Qué desesperación! ¡Cuántas equivocaciones! ¡Cuánta incertidumbre! Tener que depender de las circunstancias, de sueños, tener que depender de otras personas que me digan qué hacer, depender de ideas, de filosofías, para saber qué hacer. Llegar al punto de tener que imaginarme qué es lo que Dios quiere. Pero como les dije antes, nuestro Dios habla. Martin Lloyd Jones decía lo siguiente: si el mayor privilegio que puede llegar a un hombre es que Dios le hable directamente, es igualmente cierto decir que no hay mayor pérdida que un hombre pueda sufrir que el que Dios deje de hablarle. ¿Escucharon? No hay mayor pérdida que perder la comunión con Dios o nunca haberla tenido, de tal manera que yo ando suponiendo por la vida, suponiendo cómo debo comportarme, suponiendo qué es lo que Dios quiere para salvarme, suponiendo cómo debo tratar a mi esposo o a mi esposa, suponiendo cómo criar los hijos. Andamos suponiendo. Y eso es sencillamente terrible. Sin duda, el no hablar, el que un Dios no hable, es lo más ingrato que puede hacer un Dios. Wow, es increíble esto. Los judíos crecieron viendo a sus vecinos hablar con un árbol, con una estatua, con la luna, con piedras que jamás les respondieron. Elías una vez tuvo que enfrentar a los sacerdotes de Baal
Y hicieron una competencia. Hicieron 2 altares, pusieron 2 sacrificios y Elías dijo, no vamos a poner fuego, vamos a probar a nuestros dioses. Y nada más vamos a poner el sacrificio y que el Dios, si Baal responde o Jehová responde, cada uno envíe fuego para prender la hoguera donde estaba el sacrificio. Y dicen que los sacerdotes de Baal estuvieron desde la mañana y tratando de que Baal les respondiera, y bailaban y gritaban y alzaban sus manos. Llegaron al punto de hacer sacrificios, de cortarse para ver si Baal les respondía. Se hincaban, hacían de todo para ver si Baal les respondía y no hubo respuesta. Elías les decía, porque Dios a veces tiene chistes en su palabra, les decía, hablen más duro, griten más duro, tal vez duerme y hay que despertarle. Pero Elías dijo que mojaran toda aquella leña, todo aquel sacrificio, y simplemente oró, y Jehová respondió. Ese es nuestro Dios, un Dios que siempre responde. Dios siempre responde con palabras y con hechos. Él se reveló a sí mismo al pueblo judío, su carácter, su naturaleza, hasta les reveló su nombre. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Hasta hizo pactos con ellos en los cuales él habló. No sé si entienden ahora el gran privilegio que tenemos. Solo el tener su palabra y poderla disfrutar y poderlo escuchar a través de ese libro es una ventaja más que suficiente. En esta ventaja podemos ver su amor, su interés por nosotros, su grandeza. En este libro Él habla, Él nos habla. Él es el Dios de la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 1 y el capítulo 1, versículo 1 y 14? Lo puse en una versión un poco diferente porque me gusta más la palabra palabra en vez de verbo. Dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el hablar de Dios es idéntico, es lo mismo a Dios mismo. Es exactamente lo mismo. Otro punto que quiero hablar acerca de esto, que de verdad impactó muchísimo mi vida, es que cuando Dios habla como Señor. ¿Escucharon eso? Cuando Dios habla, Él habla como Señor. Y esta perspectiva la hemos perdido mucho. Él es el Señor. Sí, Él es mi Padre. Sí, Él es un amigo con el que puedo contar, pero Él no deja de ser el Señor, el cual se dirige a sus criaturas. Esta gran diferencia de dignidades nunca la debemos obviar. Nunca. Porque si lo hacemos, jamás podremos comprender la dimensión del valor de lo que me quiere comunicar. De verdad, hay momentos en la vida donde yo me siento completamente inútil para expresar cosas que son tan grandes. Si yo no entiendo esta diferencia de dignidades, esta gran diferencia entre Dios y yo,
jamás entenderé el valor, no podré entender lo que Dios me quiere decir y el valor que eso tiene, que un Señor me diga algo. Él es el Dios creador, todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra. Yo soy una simple criatura pecadora, completamente indigna de una relación con Él. Y aún así, Él se detuvo. Hizo una pausa en la eternidad solo para hablarme, solo para escribir un libro donde Él pudiera comunicarse conmigo, buscando por todos los medios posibles comunicarme su amor. El Señor nos habló, el Señor nos comunicó su voluntad. Ese Señor dice en ese libro que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ese Señor puedo llamarle Padre. Él es un Señor que se ha hecho cercano a nosotros. Deuteronomio dice lo siguiente: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo lo que le pedimos. Deuteronomio 4. Él es el Señor que me dice: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él es el Señor que me ama, el Señor que dice que proveyó un camino para salvación a través de Cristo. Ese Señor me dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese Señor me dice: venid, sí, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es el Señor que me dice: si confiesas con tu boca que yo soy tu Señor y crees en tu corazón que Dios me levantó de los muertos, serás salvo. Este Señor se digna hablarme, se digna hablarle a cada cristiano y le dice: no temas porque yo estoy contigo. Ese Señor me dice: no temas, gusano de Jacob, yo soy tu socorro, yo soy tu redentor. No sé si tú has llegado a ese punto, pero yo sí entiendo que soy un gusano. Y Él se atreve a decirme: no temas, soy tu socorro, tu redentor. Me dice: yo soy escudo alrededor de ti, tu gloria y el que levanto tu cabeza. Esto es demasiado. El Señor habla. Y por eso los que hemos comprendido esta gran diferencia de dignidades, solo nos queda decir de rodillas: gracias. ¿Qué más nos queda? Gracias. Y decirle a este Señor: te bendeciré en todo tiempo, tu alabanza estará de continuo en mi boca, aunque todo ande mal. Decirle: tú eres mi pastor, nada me faltará, aunque la incertidumbre me rodee. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que tu poder repose sobre mí. Aún le llegamos a decir: aunque tú me matares, en ti esperaré. Cuando todo parece injusto. A ese Señor le decimos: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. A ese Señor le decimos: ven,
Señor Jesús. A ese Señor le diremos, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero, ¿saben por qué no caemos de rodillas? ¿Saben por qué el mundo no cae de rodillas en arrepentimiento delante de Él? Porque a través de justificaciones y falsos argumentos no queremos tener la humildad de reconocer esta gran diferencia de dignidades. No quieren reconocer porque saben que si ellos reconocen esto, si ellos reconocen su gran amor, su grandeza, tendrían que quebrantarse. Esto los quebrantaría de inmediato. Esto es muy triste. Con razón, John C. Ryle decía, en un mundo de extrema rebelión contra Dios, un poco de obediencia se torna en fanatismo. Nos dicen fanáticos porque amamos a Dios. Fanáticos porque pasamos leyendo la Biblia. Fanáticos porque queremos memorizarla. Fanáticos porque queremos vivir para aquel Señor que nos se ha dignado a hablarnos. Y es por esto que para algunos cristianos la palabra de Dios ha perdido tanto valor. Algunos hasta llegan a pensar que se podría predicar a Cristo sin las Escrituras. Al fin y al cabo somos salvos por Cristo, no por un libro, dice. A ese extremo se está llegando. Se atreven a decir que le damos demasiada importancia a la Biblia, al punto que ellos dicen que la idolatramos. Es muy triste escuchar predicaciones donde lo que menos se nombra es la palabra de Dios. Y se vuelven no en predicaciones, sino en charlas motivacionales. Esto es muy triste. Y como siempre les digo, yo oro para que en Gratos la palabra de Dios sea siempre el primer lugar. Bueno, vamos a su propia palabra y veamos qué dice Dios, qué dice Él mismo de su propia palabra. Número 1, la palabra que Dios habla es su poder creador. ¿Oyeron? Esa palabra tiene tal poder que hace que las cosas sucedan. ¿Se acuerdan en Génesis cuando Él dijo, dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz? Solo lo dijo, no fue que Él empezó con sus manos a ver cómo formaba la luz. Su palabra fue suficiente, su aliento produjo estrellas. Tal es el poder de la palabra. Dice que llama a las cosas que no existen como si existieran. Romanos 4:17 dice, y llama a las cosas que no son como si fueran. Dice que por la palabra de Jehová, por su palabra, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Podemos ir viendo la dimensión de la palabra de Dios? Ese poder que tiene la palabra permanece para siempre. Siempre estará disponible y todo ese poder está preservado en la palabra escrita. Por eso la Biblia dice, el consejo de Jehová, su palabra
permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33. Su palabra no solo hizo el mundo, sino que lo sigue controlando. Dice Hebreos capítulo 1, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay una escena maravillosa en la Biblia. ¿Recuerdan el centurión que tenía un criado enfermo y que mandó a llamar a Jesús para que viniera a sanar a su criado? Y cuando Jesús venía de camino, mandó unos mensajeros para decirle a Jesús que su presencia corporal, física, no era necesaria, que él sabía que su palabra tenía la misma validez que la presencia física misma de Jesucristo, que esa palabra tenía el mismo poder que su presencia. Y le mandó a decir esto: pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Se acuerdan? Jesús luego llegó aún a elogiar a este hombre de una manera preciosa. Dice en Lucas capítulo 7, Jesús se maravilló de él. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No hay nada, absolutamente nada que honre más a Dios que es que yo crea lo que Él dice. Con razón, Salomón orando decía, en Segunda de Crónicas 6 decía, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Solo su palabra nos da el conocimiento de aquel que nos puede salvar. Solo su palabra nos comunica, nos puede comunicar, nos puede enlazar con aquel que salva. Por eso Jesús mismo dijo lo siguiente en Juan 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Punto número 2. La palabra de Dios es su autoridad divina. La palabra de Dios nos muestra su derecho a gobernar. Cuando Él habla, estamos obligados a obedecer. Cuando su palabra declara hechos, estamos obligados a creerlos. Cuando nos ordena algo, tenemos la obligación de atenderlo. Cuando Él habla, tenemos que responder con obediencia. La primera experiencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue escuchar a Dios hablar. ¿Recuerdan en Génesis 1 cuando Él les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra? Y luego les dice que no coman de cierto fruto, de cierto árbol específico. Pero luego ellos escuchan otra voz, otra palabra que precisamente ataca a la palabra que anteriormente habían escuchado. Esta voz les dijo, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y no solamente eso, sino que más tarde, aún sin ningún reparo, contradice la palabra que ellos habían escuchado de parte de Dios y les dice, no moriréis. ¿Se acuerdan?
se les presentan dos palabras, dos dichos en un escenario. Y ellos no tienen forma de probar cuál palabra es verdadera, aparte de las propias palabras y las fuentes de donde provienen. Ellos tenían esta oportunidad de probar esas palabras, pero sobre todo probar de dónde venían esas palabras. Pero ellos echaron mano de su razonamiento. Ellos echaron mano de su propia naturaleza ambiciosa, que quería ser independiente y aún competir con el Todopoderoso. Criaturas compitiendo con el Señor. ¿Cómo somos de ridículos a veces? En vez de echar mano de la fe en aquel que los había creado, la fe en aquel que los había formado, la fe en aquel que los había amado, dándoles y proveyéndoles todo lo que necesitaban. No echaron mano de la fe, no echaron mano de las evidencias. Con razón la palabra de Dios dice en Hebreos 11, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Vemos un ejemplo al contrario, vemos un ejemplo maravilloso en Abraham. Dice así la palabra en Romanos 4. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir todo lo que había dicho, todo lo que había prometido. ¡Qué diferencia más abismal! Y existe una terrible sentencia para los que no quieren creer a lo que Dios habla. Primera de Juan 5 dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Pero una pregunta, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo es que Él se comunica con nosotros? ¿Cómo es que llega a nosotros, a nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones? ¿Cómo es que llega eso a nosotros, lo que Dios quiere comunicar? Bueno, a través de la historia ha sucedido de tres maneras, o existieron tres etapas, por decirlo de alguna manera. La voz divina directa, la voz de los profetas y la palabra escrita. Al principio, Dios habló sin mediadores, directamente, como le habló a Job, como le habló a Moisés, ¿verdad? Dice su palabra lo siguiente en Números 12. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, hablando de Moisés. Luego, él empezó a usar los profetas y los apóstoles. Dice así, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18. Así es que no existe diferencia alguna entre la palabra directa de Dios y la palabra que Dios ha puesto en la boca de los profetas. No existe ninguna diferencia. Y de la misma forma lo hizo con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Cuando él dijo en Gálatas, cuando Pablo, por ejemplo, dijo en Gálatas 1 lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La palabra de los profetas tienen el mismo valor, el mismo poder, el mismo señorío que las de Dios
mismo salidas de su propia boca. Pero nosotros tendemos a ir restándole importancia o validez a esas palabras y pensamos que la palabra salida de la boca de Dios es increíble, la de los profetas más o menos, y la escrita, ¿verdad? Tendemos a ir restándole valor y esto es sumamente peligroso. Luego, Dios habla por medio de su palabra escrita. Su palabra escrita. La pregunta siempre es, ¿tienen estas el mismo valor que las palabras habladas por Dios y las palabras habladas por los profetas? Así es como les repito, como vamos restándole valor a lo que hoy tenemos en un libro. ¿Por qué? Bueno, decimos, preferiríamos que Dios se apareciera y nos dijera algo. Pero oigan lo que dijo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos estamos dando cuenta de la ventaja, el privilegio de tener una Biblia abierta en nuestras manos, delante de nuestros ojos. Nos damos cuenta realmente de que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra salida de la boca de Dios mismo. Le dedicamos tanto de nuestro tiempo libre como se lo dedicamos a otras cosas. Si no le estamos dando el tiempo suficiente, es simplemente porque no estoy entendiendo la diferencia de dignidades de aquel que le escribió para que la tuviéramos. Si no la estoy dando el tiempo es porque sencillamente pienso que no la necesito, que yo puedo solo. Nosotros somos llamados a administrar esta palabra. Pablo decía que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Somos llamados a guardarla y a defenderla más que con palabras, más que con conocimiento, más que con discusiones, con hechos, con una vida. Judas, versículo 3, nos exhorta a esto diciendo: y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez y por todas a los santos. Pablo le decía a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Con toda razón, el salmista decía, ¿verdad? Decía este pasaje maravilloso con el cual quiero terminar. Vamos al Salmo 94 y vamos a leer los versículos 12 y 13
y luego iremos al 18 y al 19. Dice así: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Esta instrucción tiene dos propósitos fundamentales: conocer al Señor de la palabra, conocer al Señor que habló esto, y segundo, conocernos nosotros mismos. Conocer al Señor, conocer su poder, conocer su bondad, conocer su misericordia que dice que es mejor que la vida, conocer su perdón que dice que Él ha olvidado todos los pecados, conocer que dice que Él está conmigo, que no desmaye. Eso es lo que Dios quiere que conozca de Él. También que conozca que Él murió en una cruz para perdonar todos mis pecados. Pero por otro lado, quiere que nos conozcamos nosotros, pecadores, incapaces de cambiar nuestra vida, incapaces de salir adelante, inútiles. Inutilidad que me lleva por la vida a lugares que jamás me imaginé. Él quiere instruirme, quiere ayudarme a entender quién es Dios y quién soy yo. Y esta instrucción, esta corrección, toda esta disciplina producirá en ti lo que siempre has esperado. Repito el versículo 12 y el 13. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava un hoyo. Dice descanso, descanso. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Él quiere que tengamos el conocimiento, quiere que tengamos la información, y no solamente eso, sino el poder para vivir una vida de descanso, no importa las circunstancias externas. Eso es verdadero cristianismo. Dice, para hacerle descansar en los días de aflicción, porque te tengo una noticia: aflicción siempre existirá. Pero si crees en Jesucristo, si reconoces que no puedes, que eres un simple pecador inútil, y vas al Dios, al Señor que habla, que tiene todo poder y que murió por ti en una cruz, vas a hallar descanso, y descanso en medio de lo que sea. Dios nunca te promete quitarte los problemas. Dios promete darte descanso en medio de los problemas. Y con razón, en el 18, el salmista sigue diciendo: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. Qué maravilloso es recordar que cuando Cristo nos ha salvado, cuando Él nos ha perdonado, cuando Él nos ha hecho nacer de nuevo, de ahí en adelante lo que vemos es su misericordia. Y a veces cuando resbalamos, cuando fallamos, el saber que si reconozco mi pecado, sus manos están abiertas para recibirme, para volver a tener una relación como si nada hubiera pasado. Entonces dice que cuando yo decía mi pie resbala, o cuando he resbalado, tu misericordia, oh Jehová, me sustenta. ¡Qué promesa! Y termina diciendo un versículo espectacular, el 19, dice:
En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Quiero decirles que aparte del cielo, aparte de la salvación, aparte de haber conocido al Señor Jesucristo, no ha existido nada más precioso sobre este mundo que cuando viene todo eso y veo lo que está pasando, oigo cosas, siento cosas, vienen pensamientos. No hay nada más precioso que esos pensamientos, esos consejos, esos versículos que sustentan nuestra alma y la mantienen ecuánime, tranquila, en descanso. Esta vida es difícil, por no poner otro calificativo, otro adjetivo. Esta vida tiene problemas. Y lo único que puede sacarnos adelante son sus dichos, los versículos, lo que Él ha hablado. Y eso se mantiene con vida dentro de nosotros y funcionan cuando vienen los problemas, cuando viene la aflicción. Dice la versión de las Américas, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Sí, Dios promete a través de su palabra un deleite en medio de lo que sea, porque sus consejos permanecen en nuestro corazón. Y no solamente están ahí porque los hemos memorizado y porque los hemos leído, sino porque los hemos meditado y estamos constantemente pensando en ellos. Esto definitivamente, estos consejos deleitan nuestra alma en cualquier situación. Por eso, este día te quiero estimular, te quiero alentar a que te metas en la palabra de Dios. Este libro, son las palabras salidas de la boca de un Señor que sacó el tiempo para escribirlo, para dictarlo a hombres y para que hoy lo pudiéramos tener. Por favor, dale el valor que tiene y busca en este libro la solución de tu vida. Vamos a orar. Señor, cuesta entender, cuesta tan siquiera imaginarse que el Dios Todopoderoso, al vernos fallar, tan solo se hubiera quedado ya en su trono, disfrutando con sus ángeles, y nos hubiera dejado aquí en esta tierra para que recibiéramos todo lo que merecemos. Y que al final de nuestra vida, luego de una vida espantosa, luego de una vida donde el pecado gobernó, donde la amargura reinó, donde la falta de perdón nos hizo esclavos de amarguras y resentimientos, fuéramos a parar al infierno. Habría sido completamente justo si hubieras actuado así, pero no lo hiciste.
te tomaste el tiempo para hablarnos. Te tomaste el tiempo para escribir un libro para que esta palabra permaneciera para siempre. Escribiste un libro para hablarnos, para comunicarte con nosotros, para comunicar tu amor. En este libro nos cuentas que estás interesado en nosotros, a pesar de nosotros mismos. En este libro nos cuentas que viniste a una cruz, que pasaste una vergüenza tremenda para que no nos perdiéramos por la eternidad. En este libro nos cuentas que tú nos persigues, que dejas las 99 para buscarnos, que dejaste el trono para morir por nosotros. Nos cuentas que al tercer día resucitaste y que estás vivo. Nos cuentas que nos dejaste tu Espíritu Santo para venir a morar en estas criaturas que no merecen nada. Señor, perdón. Perdón porque no le hemos dado el valor a este libro como si fueran tus palabras mismas. Lo ignoramos a veces. Lo vemos en nuestras mesas de noche o en nuestras bibliotecas y pasamos de lado, Dios. Perdónanos, Dios. Danos, por favor, un amor profundo por Él, que se convierta en parte de nuestras vidas. Dice que es la espada del Espíritu con la cual podemos defendernos. Dice que ella escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Dice que tiene poder para llevarnos al Salvador. Dios, que la palabra tome lugar de preponderancia, de importancia, que no la tengamos por menos. Y Padre, como siempre te rogamos, por aquellas personas que aún no te conocen, para que tú las puedas regenerar, para que puedas avivar sus espíritus, para que puedan arrepentirse, para que puedan creer. Confiamos en que solo tú lo puedes hacer y confiamos en escuchar pronto noticias de muchas personas a las cuales tú salvas, a las cuales tú regeneras, a las cuales tú transformas. No nosotros, no a nosotros, Dios, sino a tu nombre da gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.